Voy a tocar un tema porque yo estoy escribiendo en Facebook y dominando un tema que estoy recién entrando, que tiene que ver con la mente, con el alma, con el espíritu y con las emociones. Por lo general pedimos que todos sean espirituales, pero suele ocurrir que no sabemos cómo funciona la espiritualidad porque nosotros no sabemos cómo funcionamos. Uno lee la Biblia y podemos observar que el mundo de la psicología nos ha sacado a nosotros ciertos principios de la prédica y lo ha incluido en los consejos de ellos. Por eso muchos creyentes van al psicólogo para que le explique lo que la Biblia no entienden. Cuando uno va a ellos le dice: usted lo tiene que resolver, piénselo, tome decisiones, sea positivo, no protestón. Todo lo que la Biblia desde ya nos está aconsejando a los creyentes. Pero por lo que yo escucho en los predicadores, leo en los libros y se ha hablado poco del mecanismo que tiene que ver con nosotros para ser espirituales. Esto no se resuelve solo orando o ayunando, sino poniendo en práctica lo que Dios ya nos dio. Y lo que Dios nos dio es la forma de vencer y vivir una vida espiritual sin caída. Cuando yo veo que la gente entra a las iglesias y se va o cambia de iglesia, me está diciendo que hay algo que no está funcionando. Y si no está funcionando, los pastores tenemos el deber de explicarlo. Y Dios ha estado, yo no puedo decir ha estado conmigo, hablé con él me habló, porque es una expresión que muchas veces cree que el Señor me golpea la puerta y me dice: da tal mensaje. Entonces voy a entrar en esto y quiero que tome atención, porque el crecimiento espiritual no depende de la iglesia, sino depende de usted exclusivamente. Entonces, por lo general, la gente está esperando que la iglesia le dé lo que a él le falta. Es como que si usted necesita pintar su casa y lo único que espera es que otro venga y le pinte su casa. Entonces, la vida espiritual no es una cuestión de pura información, de versículos y de poder del Espíritu. Vamos a ubicar todo lo que tenga que ver con nosotros. Entonces, si en algún momento hablo en difícil, me gusta decir en difícil, para que usted pueda recabar información, y esta no va a ser la primera vez que toquemos esto, porque es un poco más profundo. El hombre en su creación es tripartito. Eso es lo que enseña la teología. Usted es mente, usted es alma y usted es espíritu. Los tres tienen distintas funciones, pero es muy difícil separarlo a los tres. Usted va a encontrar que la palabra mente tiene que ver más bien con el espíritu que con el estado anímico. El alma tiene que ver con las emociones, es almático. Entonces, el error de los creyentes que no están preparados para vivir en este mundo, porque Dios lo está preparando para vivir en los cielos, tiene conflictos para poder encarar su estado anímico. La Biblia está llena de recomendaciones y hay que enterarse para poder saber cómo manejarse a sí mismo. Entonces entramos en la mente. La mente y espíritu están muy ligados.
La palabra corazón en la Biblia determina un estado de emoción. Uno siente las cosas en el corazón, pero en realidad es mental, porque trabajan en tres formas. Hay algunos pasajes, está lleno. Cuando yo entré a investigar, hay tanto, palabra mente, conocimiento, pensar, todo tiene que ver con lo mismo. El error muchas veces del cristiano es que espera todas las cosas del cielo y no maneja las cosas que Dios le dio en la tierra para poder lograr lo que quiere de Dios. Hemos visto que mucha gente está insatisfecha. Llega un momento en que busca que oren por él, que le ayuden porque está triste, porque está de esta forma, porque está de la otra. Le digo que la Biblia tiene toda la solución, solo que nosotros no hemos aplicado los principios bíblicos y una de las cuestiones es que hay mucha ignorancia sobre la Biblia. Entonces tomaremos solo algunos textos, porque en realidad hay muchos, y eso se lo dejo como tarea. Ciertas Biblias vienen con la concordancia. Aprenda a usar la concordancia. Si usted quiere saber qué dice la Biblia sobre la mente, lo que dice la Biblia sobre la voluntad, sobre el pensamiento, tiene que ir a la concordancia. La concordancia es una herramienta muy importante para que usted vaya a los textos que necesita. Entonces sepa manejar su Biblia porque está manejando su vida espiritual. Yo voy a decir algunas cosas que quizá les sorprenda, pero para aprender hay que desaprender muchas veces. Hay gente que se ha convertido, pero no sabe cómo mantener su vida espiritual. Entonces nos referimos a la mente como un lugar donde también reposa el espíritu y hay una relación entre el espíritu. Trabaja para lo malo y trabaja también para lo bueno. Hay un dicho por allí que el saber no ocupa lugar, quizás sea cierto o no, pero sí sé que la mente trabaja sobre el interés que nuestro espíritu le pone. Si usted no tiene interés en las cosas de Dios, su mente actuará naturalmente como un enemigo. Los que piensan y andan según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando la palabra de Dios utiliza la palabra carne, se refiere a su composición humana. Si usted está triste, deprimido, está pasando por alto algunos consejos que en la Biblia están, que es gozaos en el Señor siempre, ya sea en los problemas, ya sea en los sufrimientos. El ejemplo lo tenemos en Pablo, que después de una gran paliza se le ocurre cantar, un ejemplo de estado anímico. Cualquiera de nosotros hubiera estado llorando y lamentándose dónde está Dios. No es muy espiritual usar palabras, ¿por qué el Señor no me ayuda? ¿Por qué el Señor no estuvo para librarme de tal accidente? No institucionalizamos la ignorancia, porque en la Biblia se recalca mucho la sabiduría. Y si nosotros pensamos en ser sabios, uno cree que fue a la universidad, que fue un tipo de mucho estudio. No, no confunda educación con sabiduría. El hombre que no tuvo educación
puede hacer muchas cosas porque tiene sabiduría cómo cambiar y cómo hacer las cosas. Entonces la mente juega dos papeles. Es su enemigo cuando usted le da de comer y es su amigo cuando usted lo acerca a Dios. Porque la fe no entra por el corazón, entra por la mente. Comúnmente decimos no sentimos, no tiene que sentir porque usted está tomando un último sentimiento cuando es que tiene que ir al primero. Para creer necesito ver. Para creer necesito ver, necesito oír. La mente se alimenta por los ojos. Lo que usted ve determina lo que usted hace. Si usted tiene una mente carnal, no va a dejar mujeres sin mirar. Y después, si tiene un interés un poco más profundo, la va a observar. Yo no puedo negar mirar todo lo que está delante de mis ojos, pero sí puedo negarme a observar y dejar que mi mente se dispare. Entonces la mente tiene un gran dominio sobre las personas. Hoy se habla mucho de los problemas mentales y están muy preocupados. La mente tiene una capacidad increíble que la ciencia, los últimos descubrimientos, es que solamente usamos los más sabios un 10% de la mente, los más inteligentes. El 10%, hasta algunos piensan el 12%, y el común de nosotros usamos el 5%. Quiere decir que una mente vacía es un problema. La mente tiene, cuando un niño nace vacío y depende de la educación que le damos, él aprende. Cuando es mal aprendido, usamos la palabra malcriado. Ahora, ¿a quién le echamos las culpas? A los padres. Algunos tienen distintas ideas de cómo educar a sus hijos. Nos tocó lo que nos tocó, las familias, estado, tiempo, riqueza o miseria, poder ser educados, pero lo importante es que llegamos al Evangelio. Lo más fácil que tiene el Evangelio es la salvación. El que cree de todo corazón, confesare con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. El ladrón de la cruz no tuvo ningún problema en ser salvo porque no se le pidió nada. Al momento de recibir al Señor, estarás conmigo en el paraíso. Él no diezmó, no se bautizó, no hizo nada, no cambió de carácter, pidió perdón por los pecados. Eso es mental. Usted tiene que reconocer que Dios le ha perdonado los pecados. El diablo hace un trabajo de culpabilidad, siempre acusándonos de que nosotros somos bajos, que no tenemos esto, porque en los púlpitos se predica lo que los creyentes no tienen. Hay que orar más, hay que hacer esto más, porque usted esto. Y es una agresión, porque la educación no es una agresión. La educación es cuando usted va a estudiar algún tipo de carrera, lo hace con la idea de tomar atención a lo que se le está enseñando y usted quiere aprender. Quizás la iglesia o nosotros los pastores fuimos parte de la culpabilidad de alguna información que algunos no han logrado, porque la vida espiritual es individual de cada uno de nosotros. Entonces, cuando el creyente empieza a estar en situaciones de riesgo, él busca, porque quiere buscar, quiere encontrar, quiere solución, y como no la tiene en el mensaje, porque a veces se le hace repetitivo, tiene que buscarla según la palabra. Ahora vamos a algunos textos. Mire, había
cientos, pero elegí algunos y quiero que me siga porque necesito que su mente grabe lo que le digo. Entonces, tenemos el texto en Mateo, está a mis espaldas, si no me equivoco, 22:37. Yo no, por ahí, manejar las dos cosas, ese texto es para usted. 22:37, lo leo porque Jesús tuvo un caso con los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle. La gente es muy capciosa para las cosas espirituales, que no ayuda. Uno de los intérpretes de la ley preguntó para tentarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y la ley nosotros también la vivimos, solo que exceptuamos los sacrificios de los animales que se hacían antes, en la cual llevaban el pecado de las personas. Jesús es el Cordero y llevó nuestros pecados. Claro, hasta ahí. El resto no se puede abolir, no se puede sacar. Le preguntó cuál es el gran mandamiento. Jesús le dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, centro de emociones, alma, y con toda tu alma y con toda tu mente. Quiero que se detenga aquí por un momento. ¿Qué es lo que usted está pensando las 24 horas? La ciencia tampoco sabe por qué tenemos sueños, por qué pensamos, por qué imaginamos. Estuve viendo los últimos descubrimientos y la mente rige nuestras actitudes. Lo que el hombre piensa, dice Proverbio, eso es lo que es. Según tu pensamiento, es la conducta del hombre. Si tú no tienes interés en lo más importante, que es Dios, Dios no te está buscando. Tú tienes que buscar a Dios. ¿Y cómo es el medio? Esperar que el pastor se consagre, que baje fuego del cielo, que la gente haga un movimiento donde la presencia de Dios. La presencia de Dios es confortante y de vez en cuando nosotros queremos un mover del Espíritu, eso no está descartado. Pero no vivimos de emociones. Este cuerpo no está preparado para vivir contento, para vivir agradecido. Este cuerpo está preparado para protestar. Y explico un poco por qué la mente trabaja para los dos lugares. Trabaja para el Espíritu, para Dios, y trabaja para la carne. Cuando usted le da lugar a la carne, pierde todo el poder espiritual que Dios puede ser habilitado para bendecirlo, porque su mente está ocupada en otras cosas. Cuando usted se interesa por el lado de Dios, esto es por la genética que recibimos. Nacemos pecadores porque Adán y Eva pecó, y concéntrese, por favor, escúcheme, haga que su mente eduque cuando escucha, porque la mente es autónoma. Ella puede sacarla de la reunión y hacerlo dormir, o lo puede hacer pensar en la comida que tiene que hacer al mediodía. Se necesita un control mental, y esto no es una cosa como hacen algunos que solo se dedican a la mente para que sea feliz. Acá tiene que ver el espíritu. El espíritu. Entonces la atención hace que su mente grabe el mensaje y después lo pueda poner en práctica en su casa. Lo que mis intentos son despertarle su curiosidad para ser más espiritual de lo que es. Usted ha logrado lo que ha logrado
y me parece bien, pero hay mucho más que el creyente fuera de la salvación no ve. Parece que lo único que quiere es salvar el cuero, ir al cielo, que Dios le perdone todo, y no tener en mente que Jesús dijo, Pablo lo dijo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora póngase a pensar un poco si Cristo pensaría con nuestra mente. Yo en el mundo que he recorrido unos 20 países, he preguntado a la gente cuántos pueden pensar con la mente suya. El gesto es no, por favor, no. ¿Y por qué no? Pregunto yo. No es que automáticamente nacemos con la mente de Cristo, la incluimos en nuestra vida. Jesús dijo, trabajad por las cosas espirituales que a vida eterna permanecen. Memorizar, leer la Biblia, humillarse, hablar con Dios, tener a Jesús como amigo, confesarle a Él todas nuestras cosas, hace que nosotros podamos tener una espiritualidad que crece como las plantas. Yo tengo una huerta donde en vez de ir a hacer gimnasia produzco, entonces las plantas yo no las veo crecer, pero si voy una semana después, usted va a ver y dice, ¡ay, cómo han crecido! Lo mismo pasa en el campo, cuando se siembra, ahora se está sembrando el maíz. Entonces los mensajes, la iglesia, tiene que ver con el crecimiento de conocimiento de la palabra. El conocimiento, los pentecostales comúnmente han rechazado el conocimiento porque han reemplazado por todo espíritu. No, porque lo necio del mundo escogió Dios. No interpretan la Biblia, eso no es lo que quiere decir. Porque Jesús no era ningún desconocido, una persona sin ningún conocimiento, Él conocía todo y se nos pide a nosotros que tengamos la mente de Cristo. Eso no tiene fin, hasta el día de su muerte usted va a estar aprendiendo. Porque Dios le habla a los ancianos de una manera diferente que le habla a un joven. Un joven tiene más conflictos porque está enfrentando toda su carga emocional. Cuando uno pasó un periodo de tiempo, yo le digo a los ancianos que están más cerca del Señor que se apuren a ser espirituales porque es lo único que le va a quedar. Me doy a entender hasta ahora. Bien, no hay que confundir cerebro con mente. El cerebro va al cementerio, pero la mente se va con el espíritu al cielo. La mente es la que da información, la que capta las cosas de Dios. Entonces la transforma en emociones, que es lo que el creyente está buscando en esos tiempos, y nos damos cuenta cómo la gente gira de iglesia en iglesia hasta que logre estar como caminando sobre las nubes. Se va a dar un porrazo porque no se puede vivir así. Tendrá que pagar las cuentas, enfrentar al médico, tendrá que enfrentar muchas cosas y no proteste contra la vida porque no hay otra. El que protesta contra la vida protesta sobre el conocimiento de cómo funciona la vida. Si usted vive rezongando, puede rezongar, es una palabra bien argentina. Si vive siempre disconforme con el gobierno, con esto, con aquello, con lo otro, con la familia, no tiene la posibilidad de ser feliz. Porque la felicidad también está en la Biblia, solo que merece una charla aparte. Entonces, es necesario que usted tome conciencia que su mente tiene que estar empapada de Dios para que no tenga lugar la carne.
Ahora, cuando usted larga la mente a que piense lo que quiere, es un caballo desembocado. ¿Sí o no? Sí, porque la mente es autónoma. Escriba, a mí me gusta que venga con algo que después vaya al diccionario, vaya a un libro, vaya a corroborar lo que yo estoy diciendo. Hay muchas personas que van a cultos donde no se predica, no se mucho movimiento, pero no se instruye. Jesús tomó mucho tiempo para instruir a sus discípulos, mucho tiempo. Inclusive los apartaba a ciertos discípulos y a otros no. Jesús hacía diferencia de personas, posiblemente sí, no excepción. Pero el que es obediente y el que quiere hacer la voluntad de Dios, le va a traer el Señor. Ahora, yo digo todo esto como un principio para que usted entienda el mecanismo. Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Difícil de entender para algunos. El hombre es tripartito, está en tres partes. Entonces, también hay que entender su mecanismo. Nosotros conocemos al Padre, Dios, conocemos al Hijo, y mire que los tres tienen distintas funciones. Me gusta cuando Jesús declara y dice, yo voy a mi Padre y a vuestro Padre. Esas palabras me cautivaron el espíritu y me pusieron doble interés, porque el Padre del universo, que hizo las estrellas que los hombres tratan de ver, es mi Padre y es tu Padre. Aquel que se siente solo y huérfano en una iglesia no está entendiendo, no está comprendiendo, no se está aplicando a sus propios intereses, porque tanto usted se ama a sí mismo como puede amar a Dios. Cuando usted se califica voy a usar algunas palabras no comunes, se califica de que yo no puedo, yo no estudié, yo no... En la Biblia no está eso. O se califica de inútil porque no puede hacer ciertas cosas. Olvídese de calificarse. Deje que Dios lo califique. Yo no me juzgo, dijo Pablo, ni a mí mismo. Dios me juzga. Entonces deje que Dios lo juzgue y usted acérquese a estos pasos que les voy a indicar para que pueda ser espiritual. A cualquier pastor le interesa que la iglesia sea espiritual porque tiene una carga menos. Es muy difícil para un pastor manejar un grupo emocional. Bueno, ahora grite, ahora abrace a su hermano, ahora salte. Todos tenemos el poder de manejar un poco las emociones de las personas, pero quiero dejar bien claro de que vivimos por la fe y no por la emoción. ¿Nota la diferencia? Por favor, su mente está grabando. Grabe que usted vive por la fe, sienta o no sienta. La conversación común que la gente suele tener con los pastores, yo no siento nada. Dante Gebel en un momento viene alguien y le dice, yo me estoy muriendo, acá estoy seco. Y Dante Gebel, que es bastante canchero para responder a las agresiones o a las cuestiones que tienen que ver con la inestabilidad del creyente, él dijo, ¿y qué hiciste acá 2 años seco? Te hubiera sido antes. Pero esa no es la respuesta. La respuesta es enseñar, por eso está la enseñanza, están los maestros, está el Espíritu Santo, que cumple una función
de una enseñanza personal. Oiga, el Espíritu Santo no está sobre el pastor solamente, está sobre cada creyente, como auxilio para sus propias necesidades. Entonces el Espíritu Santo lo que tiene que decirle a usted, se lo va a decir a usted. Ahora, ¿su mente está preparada para escucharlo? Si usted tiene la mente ocupada, no va a poder escuchar, discernir la voz del Espíritu Santo. Porque la voz del Espíritu Santo es muy bajita y necesita espacio en la mente para poder moverse. La mente es autónoma. Han descubierto que también se puede engañar a la mente y entran un poco en la ciencia. Espero que usted lo siga investigando. Se la puede engañar. Alguien tiene una enfermedad muy difícil y están los que se quieren cuidar con yuyos. No, dice, toma este yuyo, toma esto, toma lo otro y se te va a ir el cáncer. Si la mente lo cree, es un placebo, lo llaman placebo técnicamente, que no tiene ningún efecto, pero el efecto es mental. La gente lo cree y de alguna manera han comprobado que da resultado. Aún los placebos dan resultado. La persona que va al curandero siempre cree en el curandero y algún tipo de resultado tiene, aunque está yendo para el lado del diablo. Lo que ocurre es que está usando la mente y la mente es la que responde a sus emociones. Si usted piensa que usted es un amargado y alguien se lo dijo, y usted va a tener que trabajar. Yo he tenido un poco de dificultades porque vengo de un país europeo donde todos son serios y no demuestro a veces con mi rostro lo que siento en mi corazón. Y he tenido que aprender un poco y pido disculpas porque no soy tan amoroso como algunos quisieran. Hay pastores que son muy amorosos y son todo, pero resulta que es una fachada externa y no es interna. Entonces lo que yo pretendo como pastor, que usted sea más espiritual en la medida de la capacidad que usted puede prepararse. No hay límite para el cielo. Todo lo que viene de arriba, dice la Biblia, es sobre todo. Si usted tiene cosas de arriba, será una persona diferente. A veces el creyente no se anima a dar testimonio en el barrio por su tipo de conducta, pero tiene que mostrar que ha cambiado. Por eso Jesús habla de un hombre nuevo. Los viejos recuerdos sirven para tener memoria. Hay que tener memoria, dice la palabra. Pero hay que tener una mente nueva para poder pensar como Jesús. Se lo voy a hacer más difícil. En un momento Jesús está hablando y dice, sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahí nos termina de matar a todos. Porque lo que se escucha en los púlpitos y lo que se escucha en los creyentes, como disculpa porque se comporta no correctamente, es decir, no todos somos perfectos. Ya estamos haciendo algo negativo con una posibilidad de llegar a ser como Dios. Jesús dijo, vosotros dioses sois. No sé si usted lee la Biblia. Cuando los fariseos lo encararon, tú te haces el Dios, ¿cómo es que eres Dios? Y lo quisieron apedrear. Y él dijo, la Escritura dice, vosotros dioses sois. ¿En qué sentido lo dice? En que su mente tiene el derecho de elegir. ¿Elige el bien o elige el mal?
En el jardín del Edén, Eva despistada miró el árbol. Yo estoy escribiendo en Facebook el tema y se me hace un poco complicado porque tengo que resumir para que el artículo sea interesante, pero no puedo. Así que sigo el tema durante muchas semanas, y esto lo digo para la gente de televisión, para que pueda seguirme y tratar de explicar esto. Cuando Adán y Eva toman el derecho de decidir, Dios dice, el hombre es como nosotros. Y déjeme hacerlo pensar acá y tome atención. Cuando nosotros hacemos algo equivocado, un negocio equivocado, unas palabras equivocadas, una comida equivocada, le pedimos a Dios, ¿por qué nos pasó esto? O Señor, ¿por qué no me sanas si tú sanas a todos? Esas preguntas lo tienen todos los creyentes. ¿Por qué, Señor, yo quedé sin padre o sin madre o quedé solo? Y nos hacemos un montón de preguntas. Y Dios no tiene derecho a contestar, a lo menos que Él no se ponga de acuerdo con su fe. Porque usted como hombre tiene derecho a decidir. Y si usted está buscando casarse, Dios no va a elegir su esposa. Le va a dar una pequeña orientación como para que no tenga mayores problemas, pero el hogar lo tiene que mantener usted con sabiduría, con paz, con inteligencia, con a veces hacer silencio, callarse, porque son dos genéticas diferentes que se juntan para que sean una. Esto es muy complicado en estos tiempos, sobre todo cuando hay lucha de clases y uno es más estudioso que el otro o diferente. Entonces Dios procede de acuerdo a nuestras decisiones mentales, porque la fe entra por la mente. ¿Vos sos incrédulo o sos creyente? Entra por la mente. Y muchas veces dice corazón. Amar a Dios, porque está amalgamado y difícil de poder dividir humanamente para hacer un estudio. Nosotros tenemos un poco más de entendimiento de estas cosas que los mismos hombres que estudian la mente, porque ellos estudian sobre la materia y no tienen en cuenta lo espiritual. Nosotros somos eternos, tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. ¿Estamos claros hasta aquí? Quiero que usted se lleve un montón de curiosidades. Y ahora sí vamos a lo que nos parece que es una solución para entrar a tener una solución sobre este aspecto. Y es, ¿cuál es el primer mandamiento? Entre tu fuerza, tu alma, está tu mente. Amarás a Dios con toda tu mente. Dígalo fuerte. Amo a Dios con toda mi mente. Cuando esto se pone en práctica, la mente queda cubierta con Dios. Y la tentación no tiene espacio para poder entrar y arruinarle la vida. El punto en cuestión de lo que venimos hablando es esto. Si usted no sabe pensar, no sabe vivir. Hay muchos que no toman atención a que le insistimos en que lea toda la Biblia, que todos los días se levante y lea parte de la Biblia porque es el alimento de su mente. Si usted se deja llenar de ansiedades, lo que va a tener es la preocupación de mañana que no puede resolver hoy. Y eso psicológicamente le va a hacer daño y lo va a tirar abajo. Por eso Jesús dijo, no os afanéis, cada día tiene su propio mal.
Y es cierto, yo he participado del afán, el hecho de tener muchas responsabilidades, a veces uno obra muy humanamente y no se da cuenta de lo que Jesús advirtió para que nosotros podamos ser personas espirituales. Y cuando estoy hablando de espiritual, tenemos que poner en relación al pueblo de Israel, que Dios le pedía que tengan su mente en la frente, que tengan su mente escrita en sus mandamientos, sus ordenanzas en los palos de la casa. Cuando estuve en Israel, los israelitas antes de entrar por la puerta de su casa ponen no sé qué dice, pero como un lugar donde ellos antes de entrar tocan. Usted puede decir es una cuestión de TikTok o algo que la persona puede tener, pero no. Eso le hace recordar que entra a la casa de un hombre que tiene a Dios. Cuando sueñes, cuando te levantes, cuando te acuestes, ese era el mandato de Dios. Sorpresa, hoy en día la gente no lee la Biblia. Cree que porque tiene la Biblia en el celular es correcto. Es correcto usar algo que se vea cuando usted lee y cuando usted predispone a buscar la palabra. Amar a Dios con toda la mente lleva trabajo, porque la mente carnal que no quiere conocer las cosas de Dios se le atraviesa y se lo impone. Le dice que no. Recuerde que llevamos una maldición encima, dada por Dios, pero la cruz del Calvario desató al enemigo y las maldiciones que nos heredamos de Adán y Eva, nosotros somos las que tenemos que interponernos. Hablando de matrimonio, cuando Jesús le preguntaron sobre el divorcio, Jesús le dijo, Moisés le dio a ustedes el divorcio por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio no fue así, por la dureza del corazón. Esto es una pista para aquellos que tienen conflictos matrimoniales. Yo no puedo arreglar las cosas civiles, no se sienta mal si usted ha pasado por estas circunstancias, pero dice al principio no fue así. Varón y hembra Dios los creó para que sean uno. Y como no lo pudo lograr con el hombre, lo quiere lograr con la iglesia. Usted tiene que demostrar su amor no solo a Dios, porque hablamos mucho de un amor contenido, pero no manifestado. Hasta hay problemas de perdón entre las iglesias, hay ofensas, hay todo ese tipo de cosas, la hemos vivido toda la vida. Entonces, cuando su mente está ocupada con lo que sí tiene información para resolver el problema, usted lo va a resolver. Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, el amor tiene mucho que ver, porque no hay nada que se pueda hacer sin amor. Usted no trabaja por amor, trabaja por plata. Nadie ama un trabajo. Que le guste más y que esté conforme, bueno, eso le alarga la vida. Pero por lo general cuando tiene que trabajar muchas horas y volver a casa con dolor de espalda y poca plata, poca paga, no está conforme. Este es el mundo que nos toca vivir. Uno tiene que prepararse para este cuerpo acá, pero tiene que prepararse su espíritu para allá. Si logro que usted esté grabando, le explico técnicamente cómo funciona la mente. La mente funciona como funciona YouTube.
El que tiene televisor, el que tiene las redes, va a entender cómo funciona. Cuando usted busca en YouTube, fuera de mi programa, y yo estoy pidiendo que la gente promocione los escritos de los días martes, páselo, compártalo, porque es parte de un cuerpo donde estamos trabajando. Cuando usted tiene interés en saber algo sobre plantas, cosa que yo planté 11, 12 árboles este año y empezamos a hacer una huerta un poco más fina, gracias a Oscar y Carlito que me ayudaron a hacer la parte pesada. Vamos a YouTube y le pregunto, ¿cuál es la peste de la naranja o del naranjo? YouTube me larga la naranja y después me larga un montón de otros árboles que yo no pregunté, solo en su televisor, no en el del vecino. La información, si usted busca vacaciones, le va a venir todo lo que tenga que ver información sobre vacaciones. Si tiene alguna duda, pregúntele a Claudio, que me está haciendo una página nueva para poder extender más. Él es ingeniero electrónico. Así que para llegar a hacer eso, hay que aplicar su mente a entender eso. Entonces su mente procede de igual forma. Si usted tiene interés en las polleras, bueno, en los pantalones, hoy se elige una cosa y otra. Soy fino en lo que quiero decir. Si usted tiene interés en solamente estar mirando tentaciones, la mente producirá imágenes que usted no programó, porque está preparada para lo que usted tiene interés. Si usted tiene interés en consagrarse, en humillarse, en conocer qué dice Dios, el crecimiento espiritual viene por la boca de Dios. Tome atención, por favor, porque estoy dando detalles que no fueron tan fáciles de conseguírselos, porque esto que uno escucha a otros predicadores siempre están prometiendo que se va a sanar, que va a estar contento, que el Señor le va a dar la casa, y la verdad que manejamos una mentira, pero es cierto, porque Dios nos da fuerza a trabajar y nos da fuerza a comprar. Es cierto que hay prosperidad, pero con una vida mentalmente ordenada. Si la persona está en la droga y su mente empieza a no funcionar, va a tener que trabajar para sanarse, para poder entender. Entonces es como, creo que nos han copiado a los creyentes, la ciencia nos ha copiado. Muchos de los consejos de los psicólogos están en la Biblia, pero no, hay que resolverlo con un psicólogo, para decirle, bueno, usted no se afane, usted no haga esto, usted no, que le va a hacer mal al corazón si usted toma algo muy grave, que está en su mente. Está diciendo todo lo que la Biblia dice. Tenemos algunos psicólogos entre nosotros para que ayuden más bien y escribimos 10 artículos sobre la mente y el estrés. El estrés y la depresión. Entonces son técnicas que el creyente común debe de emplear para ser feliz, para tener una vida ordenada. Seguimos con algunos textos, porque a mí me gustaría hablar hasta las 4 de la tarde, pero usted va a tener mucha hambre para ese entonces. Es muy difícil separar la mente. Vamos a Efesios 4, 23, 24. Si está allí, yo no quiero darme vuelta.
me vi en cámara a veces dándome vuelta y no queda bien. Así que, ¿está Efesios allí? ¿Sí? Muy bien. ¿Renovados? ¿En qué? Ay, pastor, yo necesito una renovación, sentir. Yo quiero, como Pablo, ir al cielo para ver. Yo quiero una visión, quiero que me despierte a la noche y me hable. Imposible. Que Dios lo hace con algunas personas. No fue mi experiencia. Usted puede leer la Biblia, está cargado de palabras audibles de Dios. Bueno, yo he tenido que utilizar la fe y saber que el que me está hablando es el Espíritu Santo, y cuando Él habla, por lo general tiene una corrección. El creyente es reacio al cambio. Le gusta sentirse bien, pero no le gusta que lo enfrenten con el cambio. Porque la mayor parte de la vida del creyente es una vida secreta. Y la vida secreta está en la mente. Usted puede imaginar que mata a Putin para que se termine la guerra, pero no sería capaz de hacerlo porque es creyente y la Biblia dice no matará. Pero lo pensamos. Pero dejamos actuar a la mente de acuerdo a nuestra educación espiritual. Entonces, usted está leyendo allí, renovaos. Y todo creyente, de acuerdo a cómo cumple años, tiene que ser renovado. Algunos empiezan, Cristo salva, Cristo sana, Cristo viene, Cristo va, Cristo viene. Un mensaje real, pero muy conocido, que aburre a aquel que ya es salvo. Entonces, el que es salvo necesita otra información. ¿Cómo comunicarse con Dios? Cuando Dios quiso que Moisés se comunicara con él, lo llamó aparte, lo llevó a un monte y le dijo al pueblo, quédense allá, porque yo voy a hablar. Dios le habló después de una semana. Pero esas las cosas extraordinarias parecen estar en el Antiguo Testamento o en la vida de Jesús. La vida corriente del creyente es renovarse. Y uno tiene que pensar, ¿cómo renovarse? Las mujeres se renuevan por fuera, se compran todas las cremas y se gastan todo el sueldo en cambiar el color de pelo, en cambiar, parecerse con una imagen que no es. Yo digo que a veces es una falta de aceptación de lo que es. Acaba de morir una chica que le hicieron cirugía. ¿Por qué no acepta cómo es? Una chica de ojos azules, muy bonita, lindo cuerpo. Porque Dios hizo los cuerpos hermosos. Por eso hay tentaciones. Si los cuerpos no fueran hermosos, el hombre no tendría tentación. Y no hablo en nombre de la mujer, porque yo no soy mujer y no tengo los sentimientos de mujer. La tentación, por lo general, es hermosa. Por eso no se resiste. Por eso hay ahí la decisión. Y va uno cavilando en el asunto. Caín había decidido matar a su hermano. Por favor, no se me pierda acá, porque la mente tiene que estar... Usted va al colegio y tiene 4 horas de enseñanza y tiene que rendir examen. Rinda examen espiritualmente en su iglesia. Cuando usted manda información al cerebro, el cerebro se va a ocupar de lo que usted quiere que se ocupe. Y la renovación, yo no predico igual cuando tenía 20 años, ni cuando tenía 30, ni cuando tenía 50, ni cuando tenía 60. Yo predico ahora lo que aprendí, lo que es,
lo que busqué, lo que investigué, lo que el Espíritu Santo me habló y lo que vi. Eso hace que hoy mi prédica sea diferente. Eso es renovación. Mientras que mi cuerpo da señales de vejez, mi espíritu, dice Pablo, se rejuvenece. Parece una cosa contraria, que no tiene sentido, ¿no? Algunos piensan que porque uno es anciano va perdiendo la memoria. No, no en todos los casos. Está predispuesto a esa edad a aprender cosas que a los 60 no quiso aprender. Entonces la Biblia da mucho valor al anciano, porque ha vivido, ha visto, ha mirado. Haga una cosa, yo estoy dando demasiada información, confiando en que usted está grabando acá. Cuando uno llega a los obstáculos y ve que algo no funciona, es cuando empieza a hacerlo funcionar. ¿Qué le dicen? El médico, camine, camine, camine. Y todos sabemos lo que es esto de poder caminar. Tengo material que tuve que saber qué hacer para poder comunicarlo. Pasamos a Lucas 10, 27. No comprendo a las personas que quieren más de Dios y no se interesan en saber lo que Él dijo. Pastor, yo quiero llenarme de Dios. ¿Qué dijo Dios? No leí la Biblia, no la leí, no. Estás inhabilitado a saber de Dios. Inhabilitado. Te sacaron el carnet y no podés manejar. Así de clarito. ¿Lo quiere más claro? Imposible. Dice Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo, es como una carrera hacia una luz. Quizás no lleguemos con la mente de Cristo, pero el intento de vida es llegar mucho más cerca. ¿Por qué en la Biblia usted encuentra que Juan era el que se recostaba sobre el Maestro y tenía el título de que era el que amaba más a Jesús? ¿Acaso Jesús ama más a uno y a otro? Sí. Los amores son diferentes. Si usted ama poco a Dios, poco de Dios tendrá. Pero si su mente está ocupada en amar a Dios sobre todas las cosas, su mente trabajará con información nueva, con revelación. Yo quiero revelación para saber. ¿Para qué quiere saber qué? Por eso están de moda las profecías falsas. Va a pasar esto, te va a pasar aquello. ¿Por qué? Porque su estado de ánimo es tan bajo que si alguien no lo alienta y le dice que es lindo a pesar de su naturaleza, eso es lo que pensaba escuchar, una sonrisa. Si usted no está contento con eso, está inhabilitado. Cuando Dios no tiene la puerta abierta para entrar, no entra. Vuelvo a Caín porque no terminé. Caín tuvo intenciones de matar a su hermano, acá. Dios vino y le salió al paso y le dijo, Caín, no. Y le dijo algo muy importante. El pecado siempre está a la puerta. Usted es creyente de 1000 años, el pecado está a la puerta. A la puerta de acá. Y puede actuar si usted lo deja entrar. Cuando entra la desobediencia, entra el señorío de la mente carnal. Usted despoja de lo espiritual y entra la maldición de Adán y Eva y todo lo demás. Dice, el pecado está a la puerta. Si tú lo dejas entrar, va a ser señor tuyo.
Ahora Dios dice lo mismo. Si me dejas entrar, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis. El que abre la puerta de su corazón me emociona. Y me hace bien. Me emociona en el sentido de que es Dios que golpea. Y dice, no solo entraré, cenaré con Él. Pocos de ustedes me invitaron a comer a sus casas, pero algunos me invitan. Y cuando comemos, hablamos de cosas más profundas. Porque la comida da la charla, el mate, la falta de apuro, la coinonía, puedo demostrar mi amor. Es difícil para un pastor demostrar amor, porque si abrazás mucho va a creer que... Pero hay que manifestar el amor, hay que hacerlo. Abraza en serio cuando los hombres se abrazan entre ellos. Los ucranianos se besan en la boca cuando se besan. Yo tuve que andar esquivando un poco y poner el cachete, ¿no? La cara, porque el amor entre ellos es un amor sincero y hay un problema en este momento porque alguien besó a una campeona y le están por hacer juicio. No le hacen juicio a los que están en problemas pecaminosos y muertes y desvíos sexuales y le hacen juicio a alguien que ha besado a otra persona. Bueno, entienda en qué mundo estamos viviendo. Le avisa a Caín, Caín no, y uno se pregunta, ¿por qué no evita a Dios que lo haga y le explique el asunto? No se lo explica, no lo evita. Le dice, ten cuidado, Caín. Caín va y dice, hola, Abel, ¿cómo andás? Vamos al campo. Claro, no sé si había más gente que ellos dos, porque el registro de las mujeres en la descendencia no está escrita en la Biblia. Por eso aquellos que piensan con quién se casó Caín o Abel y tuvo hijos no fue con Eva. ¿Está claro? Explico algo que la Biblia no lo explica, pero es lo más cercano que puedo decir. Caín fue y mató a su hermano, porque lo tenía acá. Pero cuando lo mató, quedó con el odio de... Cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? La contestación de Caín es para un rayo del cielo y romperlo por la mitad. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Después que Caín nota que Dios le pone una marca y le habla y él se siente pecador, recién ahí me dice, bueno, dice, voy a andar por el mundo y todo el mundo me va a perseguir. Y conoce la historia, si no conoce la historia, léala porque está en el principio de la Biblia. Caín tiene un grave problema, su descendencia también, todo por una cuestión mental. Él decidió matar. ¿Por qué Dios no lo impide? Porque Caín ya tenía autoridad sobre la vida. Los que abortan tienen autoridad sobre el niño que tienen, no lo quieren. Entonces creen y dicen, yo soy dueña de mi vida. Ese es el lema de los pañuelos verdes. Yo con mi cuerpo hago lo que quiero, pero con la vida que tenés no podés hacer lo que querés. Porque ya no es tuyo, ya hubo otra persona en medio. Y Dios dice, si yo permito el nacimiento de una persona, o yo creo
engendro, dice, no permitiré su nacimiento. Hay que pensar como Dios para ser buen creyente. Y eso es posible. Claro que es posible. Usted que me escucha en YouTube, he cambiado un poco porque he pasado a algunos momentos en los cuales tuve que también reflexionar y me pasa lo mismo que a usted, por eso puedo decirle algunas cosas. Los textos, renovación, tenemos por allí Jeremías 17, 10, para no ir a Jeremías, dice, yo Jehová, ¿qué escudriña? ¿Usted cree que nadie lo ve cuando usted está pensando en cosas que a Dios no le agrada? Como en mí, como en usted. Él escudriña la mente y de acuerdo a lo que usted piensa lo bendice. Oiga, estoy diciendo cosas no comunes. De acuerdo a cómo usted abre la puerta, Dios se interesa por usted. Si usted no lo ama en serio de toda su mente, usted nunca va a llegar a ser perfecto como Dios. Nunca, jamás. Va a ir al cielo, va a ir porque la salvación viene por gracia, olvidémonos de eso. Pero es interesante que Él escudriña. Ahora, si usted estudia su mente tiene imaginación, que nunca es capaz de llevarla a cabo. ¿Sí o no? Imaginamos cosas. Esas imaginaciones lo único que hacen es ocupar lugar y que terminan molestando. Cuando Jesús entra al corazón de la gente, barre la casa y la ordena. Cuando Dios llega a su vida, le está pidiendo que Él barre la casa y la ordena, pero le está pidiendo que usted la mantenga ordenada. Suele pasar acá en la iglesia que hay un montón de grupos, todos usan las mismas cosas y pronto no las acomodan donde deben acomodarlas. Veo cosas sobre cosas y me ponen acá y yo no voy a andar protestando. El Señor me dijo, ordénalo tú, para que los que vengan dejen todas las cosas ordenadas como estaban. Si usted deja la ropa toda apilada ahí, bueno, un día la va a necesitar y a algunos les gusta más el orden que otros, pero espiritualmente la mente regula el orden. Si usted piensa en odiar, va a odiar. Si usted piensa que le hicieron un daño, la mente va a creer que le hicieron un daño. Entonces va a actuar, como es autónoma, va a actuar mandándole el sentimiento de odio, el sentimiento a vos no te quieren, vos sos el último paria de la familia. Todos hemos tenido desprecios, pero usted tiene que saberlo. Jesús lo ama sobre todas las cosas y Dios lo ama con la diferencia que usted tiene que amar a Dios. Él dice que nos amó primero. Nos dio a nosotros el principio cómo amar, el principio. Pero también nos mostró cómo nosotros tenemos que amar. El que no ama a Dios no se ama a sí mismo y es incapaz de amar al prójimo. Usted no puede amar a otro si no se ama. Pero pastor, eso es egoísmo, es un mandamiento. No sé cuál es el mecanismo del egoísmo en este caso, porque no estoy aquí para explicarle todo, sino para abrirle el mar, para que usted cruce al otro lado.
no se quede de este lado de Egipto. Egipto y la tierra prometida no pueden estar en la mente de las dos cosas, pero su mente le va a jugar una mala pasada. Eso lo sepa. Dios no va a borrar todas sus decisiones e imaginaciones. No, usted la tiene y hay que acomodar la mente. Su mente es un casillero, como suelen poner las cartas así, y cada casillero tiene su imaginación y pensamiento. Usted tiene que anular lo que tiene que anular y usar lo que espiritualmente le conviene. Me voy a apurar un poquito para saber y entender a Dios la revelación. Es decir, para entender a Dios hay que ver a Dios actuar. Cuando lee uno todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ve cómo Dios actuó. Usted sabe cómo Dios actúa. Hay gente que pide cosas que Dios no está dispuesto a contestar. Y eso desalienta a las personas para seguir viniendo, para seguir buscando a Dios. Cuando usted dice no tengo ganas de ir a la reunión, que hoy tendría que estar todos los grupos que están en la semana, y se los digo a los maestros que dirigen, que los jóvenes hoy estén porque anoche estuvieron allá y que no estén hoy, grave error. Los adolescentes también. No tenemos 5 iglesias, tenemos una. Entonces entiéndanlo con la mente, que esto es importante. ¿Sí? Bien. Cuando yo quiero saber cómo reacciona Dios, entonces entiendo a Dios. Todos tenemos la misma pregunta. David era un hombre según el corazón de Dios. Y uno dice que bárbaro, qué espiritual. Pero las macanas que hizo David, ni yo ni todos mis parientes le hicieron. Y Dios lo perdona, y Dios lo vuelve a restablecer, y Dios le vuelve a prometer. ¿Por qué? Porque Él sabe humillarse, sabe reconocer, sabe tirarse al piso y llorar, sabe quebrantarse. Y le digo una cosa, lo más difícil es permanecer como un cristiano humilde. Ser humilde lo máximo que llama la atención a Dios. ¿Cómo lo veo? Leyendo cómo Dios procedió en el Antiguo Testamento. Y se lo digo para que lo tenga en mente. Manasés fue hijo de Ezequías, y Dios le pidió que muriera. ¿Por qué le pide a un rey que muera? Porque iba a tener un hijo malo. Ahora, Dios podía haberle evitado tener un hijo malo. No es para Dios un problema hacer ese tipo de cosas, pero está respetando el derecho que Dios le dio al hombre de decidir. Ezequías no quiere morir, llora como un niño, lamenta, bueno. Dios le dice, te agrego 15 años, por lo menos tenía fecha de muerte. Ya dice el velorio va a ser tal día, tal hora. Y en esos 15 años Ezequías tiene un hijo, Manasés, un terror. Un hombre que si usted lee su historia hizo desastres en el templo. Trajo dioses de otro lado, hizo. Este era para quemarlo antes que naciera. Pero Dios lo dejó y encima y para colmo, reina 54 años. Más que cualquier otro rey. Los reyes estaban 20 años, se lo lee, lo mataron, vino otro, se murió de diabetes, vino otro, y así era la cosa.
54 años. Este mal rey, digo, bueno, este va de cabeza al infierno. Más duro, imposible que él. Porque Dios después lo dice, que es a causa de Manasés que hace la dispersión del pueblo de Israel. Entonces uno sabe cómo Dios actúa. Pero Dios en un momento como que si se sorprendiera, cosa que no es real, pero humanamente sí, uno lo explica, de la manera que yo lo puedo entender. Dice, mirá Manasés, cuando es viejo se arrepiente de todo lo que hizo. Después de haber hecho desastre se arrepiente y Dios se arrepiente también de ponerle sentencia contra él. Hermano, no hay límite de edad para poderse arrepentir. El problema del creyente es llevar la falta durante toda su vida y no permitir renovarse. Entonces Dios no puede actuar con nosotros porque no dejamos las líneas abiertas. Hoy de computadora todos saben, usted está en un lugar donde la señal no le llega y quiere hablar y no puede. Hay una falla, no puede hablar por tal cosa. Espiritualmente pasa lo mismo, usted viene con sed, viene buscando que, ay, estoy triste, quiero irme, pero quizá el problema es otro. Resolviendo el otro problema, si usted está débil, el médico va a decir, coma proteína. Entonces después va a venir como yo. Yo estoy tomando mucha atención sobre mi salud. No cuento todo, porque tampoco usted cuenta todo, así que estamos a mano. Tenemos otro texto, Jeremías, ¿ese lo di? ¿Está ahí? Sí. Romanos 14, 14. A ver, dos textos como para que podamos ir redondeando esto que no termina ahora. No termina. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para que el que piensa que algo es inmundo, es inmundo. ¿Qué le dice eso? Que el que piensa que tomar vino está mal, para él está mal. El que piensa que sus culpas del pasado le están atormentando, le seguirán atormentando. Si piensas que las iglesias imponen sistemas, tratamos nosotros de escapar de todos los sistemas, pero algún sistema hay que tener. Todos de pie, 2 horas, pronto, otros hay que arrodillarse, otros. Si vos pensás que Dios no te escucha si no estás arrodillado, no te escucha, porque tu mente está convencida de que Dios no te escucha. Todo pasa por la mente y de la mente al alma y al espíritu. Entienda cómo funciona esto. Si tú estás convencido, por eso hay tantas críticas en la iglesia. Ah, no, porque Pablo dijo que la mujer tiene que cubrirse con una manta. Y usted va a ver pastoras o creyentes que se cubren con una manta porque no tienen la explicación como para dejar de hacer eso. Entonces están convencidas que si no tienen la manta, están en pecado. En su mente. En otros lados le dicen, bueno, usted tiene que usar una pollera larga hasta los tobillos. ¿Qué? ¿Un pedacito de pierna me va a tentar? ¿De eso se están cuidando? El creyente tiene que tener la libertad acá, no acá. Yo como cuando veo. Y si yo lo paso a mi mente y lo proceso como mente natural, ahí está el problema. Los musulmanes peor.
Tapan a la mujer hasta la cabeza y le dejan una rejilla como si estuviera en la cárcel para poder ver. Usted de una musulmana no ve nada. Y es el problema de las guerras que hay en el Oriente en este momento. No la dejan ir al colegio, no la dejan estudiar, no la dejan... conforme a lo que tú crees, y si tú crees que estás enfermo, vas a seguir enfermo. A ver, voy a ser más nuevo testamentario. Conforme a tu fe. ¿Vos crees que sos un tonto? Y vas a ser tonto. Proverbio dice que el tonto va diciendo por la calle, soy tonto, soy tonto, soy tonto. Y es un tonto. Si tú cada vez que hablas con alguien vas a decir, no sé, yo esto no lo estudié, no lo sé, nunca lo digas, no sé. Porque no es la base de tu personalidad. Nunca reveles lo que tú no eres, para que el que te escucha por lo menos crea que sos inteligente. Es bíblico. El que cierra la boca pasa por sabio. No te metas en conversación ajena a opinar sobre lo que no sabes. No me preguntes a mí de política porque yo tengo una sola política, que es mi propia finanza. No la del pueblo, no la de otro. Romanos 14:14, lo que estamos, y terminamos con un Proverbio 23:7. Mire, lee los proverbios y se desmaya. Porque tiene tanta información. Dice, no comas con el hombre codicioso o mezquino. Ese es un texto extraído de un pasaje. Siempre hay que leer todo el pasaje para entender el texto que usted quiere. No se pica así solo algunos textos. Porque en su interior sigue siendo avaro, te invitará a comer y beber, pero no te invitará de corazón. Dice, cuando vas a comer a la casa de un rico, pon un cuchillo a tu garganta. No comas todo lo que te da. ¿Qué nos está haciendo los proverbios? Avispándonos cómo vivir, cómo no ser heridos. El escudo de la salvación es evitar que las flechas nos hieran. Y usted, creyente, tiene que estar preparado para morir y para defenderse de cualquier flecha que venga de cualquier parte, porque la capta acá. ¿Qué digo? Terminé con los textos, termino con lo poco que escribí para no perderme. Cuando yo escribo y escribo con la mano, mi secretaria lo pasa por la máquina y Lupe me lo corrige las oraciones. Y esta semana estuve escribiendo hasta las 2, 3 de la mañana, porque la inspiración no viene cuando usted quiere, sino cuando está predispuesto a que venga. Usted dice, Señor, háblame, tiene que hacer silencio y esperar que Dios hable. Por eso cuando ore, no solamente hable, sino que abra los oídos y escuche. El silencio también es oración. Por eso los católicos fueron un poco más hábiles que nosotros e hicieron los conventos del silencio, donde ellos esperaban que Dios les hablara. Algunos pastores fueron a los conventos y tuvieron una experiencia bastante interesante. Creo que algunos creyentes habría que encerrarlo en algún convento. Ya como castigo, porque le hemos dado tanta información que no han puesto en práctica, que merecerían por lo menos estar encerrados en silencio unos 15 días.
porque hablan y las palabras sin acción no tienen ningún sentido. Si tú dices que amas a tu prójimo, deberías traer a tu vecino a la iglesia. Si tú dices que me amas a mí, debes amarte a ti mismo para tener el poder de amarme. Y para hacer esas dos cosas necesitas amar a Dios con toda la mente. Cuando viene una adversidad, no tengo lugar, no hay lugar, el Señor ocupa todo. Así que a partir de hoy, yo voy a ser de Dios y usted va a ser de Caín. Yo le digo que el pecado está a la puerta, yo le digo que usted la puede cerrar, informándose qué Dios dice en su palabra. Entonces, eso de que no tengo ganas, no tengo tiempo, son todas mentiras profesionales para no hacer lo que debemos de hacer. Tenemos 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para desperdiciar. ¿Qué hace con las otras 8 horas? Está clarito. La misma mente se la programa. Tome 1 hora para decir voy a leer la Biblia. No le digo 1 hora, recomienda empezar con 5 minutos, pero todos los días, después 10, después 15, después media hora. Y después toma tiempo de oración. Si hay interés, Dios pone interés. Si no hay interés, Dios no pone interés. La mente se alimenta por lo que ve y oye. Jesús dijo, ustedes engrosaron vuestros oídos, por eso no escuchan. Y yo tenía medio duda de lo que significa engrosar. Digo, ¿será que tendrá más grasa en el oído? Y eso, no, fui a los diccionarios, tengo una enciclopedia de todo, de Inglaterra, de Francia, de los griegos, así que no me falta información para saber qué significan las palabras. Y engrosar es más grueso. Es decir, cuando el oído se hace muy grueso, no entran las palabras ni el sonido. Engrosar. Entonces, cuando escuchemos, no escuchemos pesado, escuchemos con la mente abierta. Por eso se habla tanto hoy en día, tener la mente abierta, hay cambio, hay transformación, ya no es lo mismo. Entonces se puede aprender. Termino leyendo algunas cositas y nos vamos. ¿Quién quiere el cielo y no se interesa por Dios? Y le habla a los pecadores. ¿Quién le interesa el cielo? ¿Le interesa? Y sí, nosotros trabajamos más allá de la vida, trabajamos más allá de la muerte. Y si yo me intereso por tener la vida que corresponde en los cielos y agradar al que está, al que hizo el mundo, las estrellas y nos hizo a nosotros, también debo interesarme en Él. Hay gente que le pregunta, ¿y qué va a hacer si te morís? Y no sé, voy a ir a alguna parte. Otro dice, me comerán los gusanos. ¿Usted cuidó tanto su vida para no cuidar su vida eterna? Oír pesado, no solo de pan vivirá el hombre. Estoy rematando, vuelva la atención. Porque parece que todo el mundo está preparado para un sermón de 30 minutos. Y mi amigo Dante Gebel predicó 1 hora y media y no tiene problemas de explicación. Entonces, es importante tener en cuenta lo que dice Dios.
No solo de pan vivirá el hombre. Usted tiene hambre, no ha desayunado. El desayuno no es el mate, ¿eh? Hay que comer algo más. No es el mate. Encima amargo. Ya. Yo no soy matero. Hay que desayunar. Porque la mente se prepara a engordar cuando usted come al mediodía. Y regula su comida mal. Le da más de lo que necesita, por eso acumula grasa. Los descubrimientos de los dietólogos es coma 6 veces al día, pero poquito. Es como la insulina en el cuerpo. No la ponga de golpe. Yo tengo experiencia en eso. Entonces los que hacen panza, o hacemos panza, regulemos la comida. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo ¿qué? No, repítamelo porque tengo interés acá. Palabras de la boca de Dios. Usted puede vivir de mis palabras porque soy pastor y hablo de Dios, pero puedo hablar de muchas cosas que no son palabras de Dios. Me refiero a la palabra de Dios. Y acá hago una diferencia que puede causar mucha discusión en el mundo cristiano. Una cosa es lo que Dios dice y otra cosa es lo que los apóstoles escriben. Y hay que ver qué es lo que Dios dice. Mi palabra no, ¿qué? No volverá vacía. ¿Y por qué vuelve vacía? Porque cuando alguien se enoja conmigo o alguien se va de la iglesia o alguien no habla más de Dios, que estuvo vacío. Y no permita eso en su vida, estar vacío. No lo permita. No lo permita. Defiéndalo. El modo de pensar establece la forma de vivir. Yo hablo en frase porque el cerebro graba en frase y si uno lo dice muy rápido, el cerebro no lo registra. Por eso me calmé un poco. Cuando era joven gritaba y hablaba muy rápido, pero eso no ayuda. Revestidos de humildad. Estoy citando frases. Ahí está un poco, la humildad lleva a pensar. Más bien la mente no tiene límites, pero se programa con las intenciones del corazón. El dato que yo di sobre Internet o sobre YouTube es así como funciona la mente. Usted tiene interés en dar plata solamente y no atender su espíritu. No hay nada más necio que eso. El rico se muere, deja todo y no sé a dónde va. Ojalá vaya al cielo, por favor, que Dios tenga misericordia. Pero la boca de Dios suele decir otra cosa. Estamos de pie, quiero orar.